En el video de hoy vamos a analizar la función de consumo keynesiana. Esta función lo que busca capturar es el comportamiento de las familias, quienes consumen bienes para satisfacer necesidades. Usando un poco la intuición, podemos establecer la existencia de una relación entre el consumo y el ingreso. Esto quiere decir que es el ingreso el que determina la cantidad de consumo que se realiza en esta economía. Podemos imaginar que a medida que aumenta el ingreso, el consumo agregado en la economía también aumenta. Y de la misma forma, si el ingreso agregado se reduce en la economía, entonces el consumo agregado de las familias también se reduce. Por lo tanto, esto lo podemos establecer de la siguiente forma, gráficamente. Decimos que existe una relación positiva entre las variables. Esto quiere decir que cuando una aumenta, cuando el ingreso aumenta, el consumo también aumenta, y cuando el ingreso se reduce, el consumo también se reduce. Dado que las variables se mueven en la misma dirección, podemos llamar a esta relación una relación positiva. Podemos formalizar la relación entre estas dos variables, consumo agregado e ingreso, con la siguiente ecuación. Esta es básicamente la ecuación de la recta. Tienen como variable dependiente C, que es el consumo. A continuación hay un C sub 0, un C sub 1 y la Y, que significa ingreso. Como pueden observar en esta ecuación, si en el lado derecho de la ecuación el ingreso o el I aumenta, da como resultado un aumento en el consumo. De la misma forma, si el I al lado derecho, el Y, que es el ingreso, se reduce, provoca una reducción también del consumo al lado izquierdo de la ecuación. C sub 0 se conoce habitualmente como el consumo autónomo y es el nivel de consumo que existiría en la economía en una situación muy particular que uno podría pensar que es irreal, que es cuando el ingreso en esta economía es cero. Si ustedes hacen que el ingreso en una economía sea cero, es decir, reemplazan por cero la Y, observen que en el lado derecho C sub 1 por I se transforma en cero y por lo tanto el consumo es solamente C sub 0. Eso quiere decir que el consumo es solamente el nivel básico o el consumo autónomo. Esto también se puede entender conceptualmente como aquella parte del consumo que varía por razones distintas al ingreso. Ya lo vamos a ver en los próximos videos. C sub 1, que aparece en la ecuación, es la propensión marginal a consumir. Y la propensión marginal a consumir se define habitualmente como la cantidad extra que la gente consume cuando recibe una unidad monetaria extra de ingreso disponible. Esto quiere decir que responde a la siguiente pregunta: ¿en cuánto aumenta el consumo cuando el ingreso disponible aumenta en 1? Esa dimensión es C sub 1 o propensión marginal a consumir. Quiero mostrarles algunas de las ecuaciones de consumo que aparecen en los libros de algunos autores. Por ejemplo, en el libro de Gregorio podemos encontrar esta ecuación, la que se está mostrando. Como se puede observar, en el lado izquierdo aparece un C sub T. Ese es el consumo agregado en el periodo T dentro de esta economía. Y en el lado derecho de la ecuación aparece un C mayúscula barra, que es el consumo autónomo, o el C sub 0 en el caso del modelo que estamos utilizando nosotros en clase, más un C minúscula. Ese C minúscula sería la propensión marginal a consumir, y entre paréntesis pueden encontrar el I menos T, que es el ingreso disponible. Cuando al ingreso se le restan los impuestos que pagan las familias, queda el ingreso disponible que tienen las familias para poder realizar el consumo. Otro autor que establece una función de consumo en su libro es Dornbusch, el libro que estamos utilizando también dentro de nuestro curso. En el lado izquierdo pueden ver que aparece una C mayúscula, que es el consumo agregado de la economía, y al lado derecho de la función pueden encontrar C mayúscula barra, que es el consumo autónomo nuevamente, más un C minúscula, que sería la propensión marginal a consumir nuevamente, y aparece un ID.
y ese ID es el ingreso disponible. Es decir, es muy similar a la ecuación o la función de consumo que aparece en el libro de Gregorio. Y si podemos comparar estas dos funciones de consumo con aquellas que estamos utilizando nosotros en clases, podemos ver claramente que existen similitudes. La que estamos utilizando en clase, nuestra función de consumo, en el lado izquierdo de la ecuación tiene el C mayúscula, que es el consumo agregado, y el lado derecho tiene el C sub 0, que sería el consumo autónomo, que es el mismo concepto que el C mayúscula barra que aparece en De Gregorio y en Dornbusch, y más un C sub 1, y este C sub 1 sería lo mismo que el C minúscula que aparece tanto en el libro de Gregorio como en el Dornbusch. Y finalmente multiplicado por el ingreso disponible. A continuación quisiera mostrarles dos gráficos que muestran con datos reales, por una parte, la relación que existe entre ingreso disponible y consumo, y por otra parte cómo ha cambiado el consumo a lo largo del tiempo en diferentes economías. En este primer caso, que es un gráfico que aparece en el libro de Dornbusch, ustedes pueden ver que existe una estrecha relación entre ingreso disponible y consumo per cápita. Esto está calculado con datos para la economía de Estados Unidos. A continuación, en el libro de Gregorio aparece un conjunto de estimaciones que se realizan para el consumo de 4 economías, de 4 países distintos a lo largo del tiempo. Las particularidades asociadas a cada una de estas estimaciones las vamos a ver en clase, pero ustedes pueden observar cómo ha ido cambiando el consumo y qué tan ajustada es la estimación que realiza el modelo estimado por el autor. En el presente video lo que hicimos fue analizar la ecuación keynesiana de consumo. Vimos dos componentes importantes de esta ecuación, el consumo autónomo por una parte y la propensión marginal a consumir por otra. Vimos también que distintos autores definen de manera similar esta ecuación de consumo, y finalmente vimos que mediante la utilización de algunos datos reales es posible encontrar que existe una estrecha relación entre consumo e ingreso disponible. El consumo se sumará a los demás componentes de la demanda agregada, los cuales son inversión, gasto público y exportaciones netas, los cuales serán tratados en los próximos videos.